Hey, ¿qué lo que capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles nuevo video, claro que sí. Como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que del histórico Pedro Martínez. Señores, este video lo pidieron demasiado, así que con mucho gusto se los traigo el día de hoy. Así que sin más, vamos al mambo. Antes de comenzar, como siempre, pedirte que te suscribas, des like, comentes. Ya tú sabes lo que tienes que hacer, compartir este contenido con tus amigos. Yo no sé ni para qué te lo digo porque sé que lo haces día a día. Así que bueno, empecemos a hablar de la historia de Pedro Martínez. A finales de la década de 1990 y principios de la era del 2000, Pedro Martínez fue uno de los lanzadores más dominantes y temidos que ha visto el béisbol. A lo largo de sus casi 2 décadas en las grandes ligas, Martínez fue una de las principales amenazas de ponches que desconcertó a los bateadores con su ardiente bola rápida y su devastador cambio. Martínez era más pequeño que la medida para un lanzador de grandes ligas, y su dominio en plena era de los esteroides hace que su carrera sea aún más notable. Pero ¿cuál es su historia? Bueno, Pedro Jaime Martínez es hijo de Leopoldina Martínez y Paulino Jaime Abreu. Nació en Manoguayabo, República Dominicana, el 25 de octubre del año 1971. Creció en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre desempeñaba diversos trabajos, mientras que su madre trabajaba como empleada doméstica para familias más adineradas. De niño, él y su hermano Ramón aprendieron a jugar al béisbol utilizando naranjas, calcetines enrollados y cualquier otra cosa que pudieran encontrar. Había pocas oportunidades de educación o de progreso, por lo que los hermanos practicaban sin cesar donde podían. Su padre, Paulino, era un lanzador aficionado en los años 50 y les enseñó todo lo que sabía sobre el béisbol y les animó a seguir trabajando por sus sueños. Ramón fue muy influyente para Pedro mientras crecía y dijo de su hermano: "Lo que sé de béisbol y de la vida fuera del campo se lo debo a Ramón. Todo lo que soy lo aprendí de Ramón". Ramón era 4 años mayor que Pedro y progresaba rápidamente como lanzador. El mayor de los Martínez empezó a llamar la atención a principios de la década de 1980 y acabó siendo seleccionado para representar a su país en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles. Poco después de las Olimpiadas, Ramón fue invitado a un campamento de béisbol organizado por los Dodgers de Los Ángeles. Pedro acompañó a su hermano, ayudándole a llevar su equipo y ofreciéndole apoyo. Mientras Ramón impresionaba a los Dodgers con su capacidad de lanzamiento, Pedro también llamó la atención del equipo. En ese momento donde lanzaba con su hermano, los lanzamientos de Pedro se registraban en las pistolas de radar a cerca de 80 millas por hora. Se animó a seguir aprendiendo a lanzar y a finales de la década de 1980 jugó en la Liga de Verano y la Liga de Invierno Dominicanas. Martínez firmó oficialmente con los Dodgers en 1988, 4 años después que su hermano Ramón. Ambos hermanos se convirtieron en prospectos muy cotizados mientras estaban en el sistema de ligas menores de los Dodgers. Durante su estancia en las ligas menores, Martínez comenzó a aprender a lanzar un cambio circular, un lanzamiento que sería la clave de su dominio en los años siguientes. También empezó a aprender inglés con la ayuda de sus entrenadores. A pesar de ser un gran prospecto, muchos pensaban que Martínez era demasiado pequeño y delgado para ser un lanzador titular en las grandes ligas. A pesar de tener una potente bola rápida y también un arsenal de picheo bastante contundente, para hacernos una idea, en ese momento pesaba poco más de 130 libras. Trabajando con relativa rapidez en las ligas menores, Martínez fue nombrado jugador del año de las mismas ligas por The Sporting News en 1991. Debutó en las grandes ligas con los Dodgers contra los Rojos de Cincinnati en septiembre de 1992, en el que lanzó un juego completo en una derrota para el equipo de los Dodgers. Martínez se volvería a uniformar con los Dodgers en las grandes ligas en abril de 1993, donde siguió la salida de su hermano con una aparición como relevista. El entrenador de los Dodgers, Tommy Lasorda, creía que el tamaño de Martínez le impedía ser titular en el equipo y lo utilizó casi exclusivamente como relevista durante su estancia en Los Ángeles. Martínez impresionó desde el bullpen, lanzando 109 entradas
pero ponchando a la friolera de 119 bateadores. En un movimiento que los Dodgers lamentarían, enviaron al joven Martínez a los Expos de Montreal antes de la temporada de 1994 por Delino DeShields. Fue en Montreal donde Martínez tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades como abridor y lanzó bien para los Expos en la temporada del mismo año, acortada por la huelga. Mientras lanzaba para los Expos, Martínez comenzó a desarrollar una reputación de cabeza caliente y de alguien que no temía lanzar hacia adentro, aunque causó controversia con sus lanzamientos agresivos y su comportamiento en el campo. Pedro Martínez ayudó a llevar a los Expos al mejor récord de la MLB antes de que se cancelara la temporada de agosto. Martínez siguió la temporada del año 1994, en la que logró 142 ponches con otra impresionante temporada. El año siguiente, 1995, lanzando con una efectividad de 3.51 y 174 ponches. Aunque los Expos terminaron la temporada de 1995 y 1996 sin un puesto en los playoffs, Martínez estaba convirtiendo en un excelente lanzador joven. Se convirtió en el segundo lanzador de la historia en llevar un juego perfecto a la prórroga en una victoria de 10 entradas sobre los Padres de San Diego en el año 1995, y en 1996 fue seleccionado para su primer juego de estrellas de la Liga Nacional. El año 1997 fue la mejor temporada de Martínez hasta la fecha, y la temporada en la que se consolidó como uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas. Con más de 300 ponches y una efectividad inferior a 2, la hazaña más impresionante de Martínez fue quizás sus 13 juegos completos. Ganó el premio Cy Young de 1997 y comenzó a ser comparado con lanzadores de poder anteriores como Sandy Koufax y Walter Johnson. Al acercarse a la agencia libre después de la temporada de 1998, los Expos traspasaron a Martínez a los Medias Rojas de Boston, donde Pedro se convertiría en uno de los mejores lanzadores de la historia del béisbol. Al adquirir al ganador del Cy Young de 25 años, los Medias Rojas estaban decididos a tener a Pedro en su rotación a largo plazo y le firmaron un contrato de 7 años y $90 millones. Retomando lo que había dejado el año anterior, Martínez ganó 19 partidos con una efectividad de 2.89 en el año de 1998 y ganó consecutivamente los premios Cy Young de la Liga Americana en 1999 y el año 2000. Martínez dominaba a los bateadores de la Liga Americana en plena era de los esteroides con una bola rápida ardiente y un cambio que engañaba incluso a los bateadores más inteligentes en el plato. Este dominio continuó atrayendo comparaciones con los grandes de antaño, y el whip, que consiste en las caminatas más hits por entrada lanzada de Martínez, fue de un sólido 0.7 en el año 1999, el cual fue el más bajo de la historia para lanzadores con al menos 200 entradas lanzadas. En uno de los momentos más memorables de su carrera, Pedro Martínez comenzó el partido de las estrellas de 1999 en casa, en el Fenway Park. Ponchó a 5 de los mejores bateadores del juego de forma consecutiva, incluyendo a Barry Larkin, Larry Walker, Sammy Sosa, Mark McGwire y Jeff Bowell. Martínez siguió dominando la Liga Americana en la primera mitad de la década del 2000, después de una lesión que lo dejó fuera de juego durante gran parte de la temporada 2001. Martínez volvió a liderar la Liga Americana en efectividad tanto en el año 2002 como en el año 2003. La postemporada del año 2003 sigue siendo una parte integral del legado de Martínez y de la rivalidad entre los Medias Rojas y los Yankees de Nueva York. Durante una pelea en la serie de campeonato de la Liga Americana, Martínez tiró al suelo al entrenador de los Yankees, Don Zimmer, de 72 años, lo que atrajo muchas críticas. En el decisivo séptimo partido, Pedro desperdició una ventaja de 5-2 en la octava entrada. Los Medias Rojas perderían el partido y la serie tras un home run de Aaron Boone. Decididos a vengarse, los Medias Rojas volvieron a enfrentarse a los Mulos en el año 2004. Martínez tuvo un año malo para sus estándares en ese mismo año, lanzando con una efectividad de casi 4. También tuvo problemas en la postemporada contra los Yankees, pero los Medias Rojas siguieron derrotando al equipo de los Mulos en una de las series de postemporada más históricas de todos los tiempos. Tras perder en los primeros 3 partidos, los Red Sox protagonizaron una extraordinaria remontada para ganar la serie y llegar así
a su primera serie mundial desde 1986. Los Medias Rojas, que no ganaban una serie mundial desde el año 1918, barrieron fácilmente a los Cardenales de San Luis, campeones de la Liga Nacional, en 2004 para romper la maldición. Martínez fue bueno en su única salida en la serie mundial, lanzando 7 entradas sin efecto. Tras dominar la Liga Americana durante las últimas 7 temporadas y ganar un anillo con los Red Sox, Martínez firmó un contrato de 4 años por $53 millones con los New York Mets después de la temporada 2004. Los Mets superaron la oferta de los Medias Rojas, campeones defensores, que ofrecieron a Martínez un contrato decepcionante de 3 años y $40.5 millones. ¿Qué buscaban los metropolitanos? Bueno, solidificar su rotación y ayudar al equipo a regresar a la postemporada por primera vez desde el año 2000. Martínez volvió a estar en forma con los Mets en 2005 tras una decepcionante temporada 2004 en Boston. Volvió a liderar la liga en WHIP y mantuvo a los bateadores contrarios en un promedio de bateo apenas superior a 200. También consiguió 15 victorias y una impresionante efectividad de 2.82. Los Mets cosecharon rápidamente los beneficios de la contratación de Pedro, pero no lograron su objetivo de jugar la postemporada. La temporada 2006 resultó más exitosa para el equipo, ya que ganaron 97 partidos y el título de la División Este de la Liga Nacional. Martínez tuvo problemas en 2006, registrando una efectividad de 4.48 y lanzando solo 132 entradas. Si bien comenzó la temporada del 2006 con una buena nota, rápidamente tuvo problemas de lesiones. Se perdería la mayor parte de la temporada 2007 por un desgarro del manguito rotador y un desgarro muscular en la pantorrilla. Martínez se sometió a una cirugía y se rehabilitó ampliamente durante gran parte del 2007 y regresó a la rotación de los Mets en septiembre de ese año, con la esperanza de ayudar a su equipo a llegar a la postemporada. Consiguió el ponche número 3000 de su carrera, convirtiéndose en el jugador número 15 en la historia en lograr la hazaña. Martínez lanzó bien a su regreso, pero los Mets se hundieron al final de la temporada y no llegaron a los playoffs. Esperando llegar al éxito en su limitado regreso en 2007 a 2008, Martínez tuvo el peor año de su carrera. Los Mets volvieron a perderse playoff y Martínez se perdió tiempo debido a las recurrentes lesiones. Mientras estuvo en el campo, Pedro lanzó con una efectividad de más de 5 y tuvo rendimientos decrecientes en su bola rápida y su cambio. Se convirtió en agente libre después de la temporada. Esperaba volver a lanzar en el año 2009, pero su reciente historial de lesiones y su pobre rendimiento en 2008 ahuyentaron a los equipos de ofrecerles contratos. Los Phillies de Filadelfia acabaron firmando un pequeño acuerdo con Pedro Martínez por $1 año y $1 millón en julio. Los Phillies esperaban añadir una presencia veterana a su rotación mientras buscaban repetir como campeones de la Serie Mundial. Su fichaje de bajo riesgo resultó exitoso tanto para los Phillies como para el dominicano, ya que lanzó bien y ayudó a los Phillies a llegar a la postemporada. Enfrentándose nada más y nada menos que a uno de sus primeros equipos, los Dodgers, Martínez lanzó 7 entradas sin problemas. Aunque perdieron ese partido, los Phillies avanzaron a la Serie Mundial contra los Yankees, donde Martínez lanzó por última vez en su carrera. Después de una salida de calidad en el juego 2 de la serie, la última aparición de Pedro en las Grandes Ligas fue una salida en el juego 6, cediendo 4 carreras. Los Yankees ganaron la Serie Mundial, enviando a los Phillies y a Martínez a casa sin un anillo. Tras no jugar en 2010 y 2011, Martínez anunció su retirada de las Grandes Ligas. Al retirarse, el dominicano había realizado una carrera verdaderamente histórica, uno de los 4 lanzadores con más de 3.000 ponches y menos de 1.000 bases por bolas. Martínez consiguió 8 selecciones para el All-Star, 3 premios Cy Young, 5 títulos de efectividad, un porcentaje de victorias de casi 700 y un anillo de la Serie Mundial. Martínez se ha mantenido activo en el béisbol y en la República Dominicana desde que se retiró de las Grandes Ligas. Él y su esposa Carolina dirigen la Fundación Pedro Martínez, que comenzó en el año 1998 como la organización benéfica Pedro Martínez. La fundación apoya diversos programas educativos y juveniles en la República Dominicana. Muchos niños que se han enfrentado a abusos, embarazos en la adolescencia, hambres y otros problemas han acudido a la fundación en busca de apoyo y oportunidades para comer sano y divertirse. En el año 2009 la fundación se unió a Grandes Ligas del béisbol
con la misión de ampliar los programas en Estados Unidos con la ayuda de varias organizaciones sin fines de lucro. En 2013, Martínez se unió a la oficina principal de los Medias Rojas, convirtiéndose en asistente especial del gerente general Ben Cherington. Los Medias Rojas ganarían la Serie Mundial ese año, la segunda desde que Martínez y el equipo de 2004 rompieron la maldición de la Serie Mundial. 2015 fue un año muy ocupado para Pedrito. En enero, fue elegido para el más alto honor del béisbol, el Salón de la Fama Nacional del Béisbol. Fue elegido en su primer año de elegibilidad con más del 90% de los votos. Aunque Martínez jugó para 5 equipos en su carrera, eligió ponerse una gorra de los Red Sox en su placa del Salón de la Fama. Martínez no solo ganó su único título de la Serie Mundial con el equipo, sino que sus años en Boston fueron los más dominantes de su carrera. En su discurso de investidura, Martínez dio las gracias a sus compañeros de equipo y mencionó la influencia de su país, la República Dominicana. Me gustaría que todos ustedes no me vieran como números, como béisbol, como logros. Me gustaría que me vieran como un signo de esperanza para un país del tercer mundo, para América Latina, alguien a quien puedan admirar y sentirse lo suficientemente cómodos como para decir, estoy orgulloso de él. Martínez también fue contratado por MLB Network en 2015 como analista de estudio y actualmente trabaja en el mismo rol para TBS durante los playoffs. En junio de ese año, el número 45 de Pedro fue retirado por los Medias Rojas en una ceremonia en el Fenway Park, pocos días después de su inducción al Salón de la Fama. Martínez recibió mucho apoyo de personas que influyeron en su carrera, como su entrenador en los Expos, Felipe Alou, sus compañeros de los Red Sox, David Ortiz y Jason Varitek, así como Ralph Ávila, el cazatalento que fichó a Martínez por primera vez para los Dodgers a finales de los años 80. Como colofón a la ceremonia, los Medias Rojas entregaron a Martínez un cheque de $45,000 que se destinaría a la Fundación Pedro Martínez. Además de su trabajo en MLB Networks y TBS, Martínez sigue trabajando con los Medias Rojas durante los entrenamientos de primavera. Siendo uno de los mejores jugadores de los Medias Rojas, Martínez es muy influyente y actúa como mentor del equipo y sus prospectos en los diversos campamentos. Ha trabajado con el personal y los entrenadores de lanzamiento de Boston durante las últimas temporadas, ofreciendo su visión única hacia el lanzamiento y también hacia el béisbol en general. La carrera de Pedro Martínez a finales de los 90 y principios de los 2000 culminó con un campeonato mundial en 2004. Sigue siendo uno de los tramos de lanzamientos más dominantes de la historia del béisbol. En una época de ofensiva de alto octanaje, Pedro Martínez dominó a los bateadores de ambas ligas y se consolidó como uno de los mejores lanzadores del béisbol de todos los tiempos. Ser comparado con Walter Johnson, Sandy Koufax o Cy Young es mucho para estar a la altura, pero los 3 premios Cy Young de Martínez, sus más de 3,000 ponches y su histórica carrera justifican las comparaciones. Simplemente, Pedro Martínez será recordado como un grande de todos los tiempos, un grande de República Dominicana. Señores, si les gustó este video, pedirle que se suscriban, den like, comenten. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer, yo no sé ni por qué se los digo, pero igual se los digo. Así que seguimos con más historias. Les habló el capitán. Nos vimos